disponible y voy a compartir pantalla. Ya. No sé si ven esto, obviamente está en blanco. Ya, eso es para escribir en el fondo. Que pero no voy a poner algunas más porque hay varias cosas en realidad de las que hablar. Ya. Primera cosa, ¿cierto? Que los problemas, a ver, veamos, ¿cierto? Problemas de transporte. Como origen, o sea, en fondo, ¿cierto? Así, una descripción general de estos problemas, ¿cierto? Siempre se va a tratar de alguna clase de origen que tiene que enviar a algún destino algo. Y entonces, obviamente, puedo tener uno, dos, tres, hasta n orígenes, ¿ya? Y destinos, puedo tener uno, dos, hasta, no sé, m destinos. Y primera cosa, ¿cierto? Que, bueno, se llama problema de transporte porque originalmente, ¿cierto? Esto fue concebido pensando en que de los orígenes yo enviaba, ¿cierto? Carga al destino, donde aquí entre medio, ¿cierto? Está lo que se llama la unidad de carga, que es como, en principio, esto lo mencionamos y era súper importante, porque la unidad de carga tiene que ver también con el costo de envío, el costo unitario de envío. Y la variable, a su vez, ¿cierto? Las variables son la cantidad de unidades que envío. De unidades que envío. Entonces, por eso es importante aquí, dependiendo de los datos que les dan, identificar qué cosa es la unidad. Y, si, por ejemplo, vimos por ahí, ¿cierto? Un ejemplo donde la unidad era un camión y todos los datos que nos daban en realidad estaban en otro, un poco en otras medidas, ¿de acuerdo? Y particularmente si teníamos que hacer como la traducción de todas las demandas y de las ofertas y de los costos en camiones, porque para el sistema y lo que el modelo hace y lo que el modelo envía y lo que el modelo optimiza es eso, esa unidad de carga. Entonces, primero, darse cuenta, ¿cierto? Si es que es necesario de alguna manera establecer de alguna manera, hacer un cambio en el fondo en los datos, ¿cierto? Para llegar a la unidad de carga y sus costos. Esa es una cosa. Creo que en la tarea no hay ninguno que haya que hacer eso, ya son todos bastante directos, pero en general, si después se topan con el problema, o sea, o lo utilizan esto en algún momento, hay que fijarse en eso, hay que construir esa, porque es la unidad de carga la que tiene el costo de envío. Otra cosa que, bueno, está por acá, ¿cierto? Algunos supuestos de esto es que una cosa, ¿cierto? Todos los orígenes están conectados con los destinos, están de hecho conectados con todos los destinos, ¿de acuerdo? Entonces esto va el 1.1, ¿cierto? Al 1.2 y así hasta el 1M. Pero todos, siempre son todos con todos, ¿ya? Ahora, en la práctica, ¿cierto? Yo sé que, y en los ejercicios que hemos visto, ¿cierto? Hay muchas conexiones que en realidad no ocurren, ¿ya? Por mil motivos, obviamente. Pueden existir condiciones, no sé, si es transporte, por ejemplo, conexiones prohibidas o conexiones que realmente no existen, que físicamente no tengo cómo hacer llegar de un origen a un cierto destino, por lo menos quizás de manera práctica y por lo tanto, ¿cierto? No tendría mucho sentido, ¿cierto? Hacer esa conexión. Pero igual, en el fondo, aunque sea así, la variable que conecta esos destinos debe existir en el fondo, ¿ya? Y yo tengo que operar todo mi sistema en el fondo y las ecuaciones que haga y todo,
tiene que ser como si estuviera, ¿no? Ni un problema, como si estuviera simplemente. Y después, ¿cierto? Es a través de los costos, de los coeficientes, que yo hago cambios en el fondo, ¿cierto? De acuerdo a cómo lo necesite. De ahí, acá, otro supuesto, ¿cierto? El que les decía. Costos son por unidad de carga. Eso es lo que debe ser, ¿ya? ¿Qué más? Aquí, bueno, podemos poner este otro lado. Condiciones especiales que ahí vamos a ver. Y, y la otra, lo que es fundamental para que tenga solución y para que se pueda ocupar el modelo, digamos, de transporte en resolver esto, ¿cierto? Es que la suma de la oferta, ¿cierto? Debe ser igual a la suma de la demanda, siempre, ¿ya? De lo contrario, si no, no tiene solución, ¿ya? Les va a reclamar, o sea, no de partida, les va a decir que es infactible, que no tiene solución. Algo así, el software obviamente no les va, no les va a entregar una solución, ¿cierto? Así que ustedes no tienen cuadrada la oferta con la demanda. ¿Qué más? Esto, bueno, en condiciones especiales. Una, ¿cierto? Es que esto tiene una representación como un problema de programación lineal, ¿cierto? Que es la que vimos y la que usamos y la que estamos todo el tiempo, ¿cierto? Revisando. Que ya ahí en la próxima, ¿cierto? En la próxima PPT ahí lo escribo. Pero existe, de hecho, a ver, como curiosidad, les digo, existe lo que se llama el algoritmo de transporte, ¿de acuerdo? Que es un método que se basa en el método simplex original, ¿cierto? En realidad es una reducción del método simplex, pero que cuando se dieron cuenta que este modelo tenía esta estructura tan específica, ¿ya? Resultó que al final era el método, en el fondo, a través de este método de hasta algoritmo de transporte, ustedes podían solucionar en ese momento manualmente, ¿ya? Un, digamos, el problema, ¿cierto? En un tiempo mucho más eficiente de lo que lo hacían, ¿cierto? Los otros algoritmos que existían en ese momento. Hoy en día, de hecho, hay software que tienen implementado el algoritmo de transporte y si ustedes le dicen que es un problema de transporte, les va a preguntar los datos, ¿cierto? En la forma de la tabla de transporte. Nosotros no es eso lo que estamos ocupando, porque estamos nosotros, ¿cierto? Lo trabajamos como un problema de programación lineal general, ¿ya? Que en realidad con los software que hay hoy en día, en realidad ya ustedes han visto, ¿cierto? Que el problema lo resuelve de inmediato, o sea, no hay ningún gran inconveniente en realidad, solamente, ¿cierto? El trabajo que hay que hacer para pasar las variables, construir las ecuaciones, esas cosas, ¿cierto? En el fondo es lo que yo me tengo que preocupar que quede bien, pero más allá de eso, en realidad, ¿cierto? Es como bastante fácil de resolver después de todo. Eh, ¿Qué más? Lo otro, ¿cierto? Que también vimos, bueno, la oferta y la demanda, ¿cierto? Tienen que ser iguales. Si no, entonces yo puedo necesitar un origen ficticio o bien un destino ficticio. ¿Ya? El origen ficticio se da cuando, en los dos casos, en realidad piénsenlo de este modo, cuando ven, ¿cierto? Oferta y demanda, alguno de los dos, si no cuadra necesariamente, alguno de los dos tiene que ser menor que el otro. Entonces, cuando eso pasa, ese es el que hay que crearle algo para que alcance al otro, ¿ya? Entonces, si tengo un origen ficticio es porque los orígenes tienen menos oferta
que la demanda. Y por lo tanto necesito crear un origen que supla, digamos, esa necesidad. En este caso, ¿cierto? Origen ficticio implica que oferta, ¿cierto? Es menor a la demanda. Y este origen ficticio, ¿cierto? Tiene que satisfacer precisamente esa diferencia para igualar oferta con demanda. Y el destino ficticio es al revés, po. Es cuando la oferta supera la demanda y por lo tanto necesito algún destino que se consuma esa demanda. Y ahí quedan, ¿cierto? Iguales. ¿Qué otra cosa? Pero eso lo puedo ver en la próxima PT. Dos cosas, ya. Una, la estructura, ¿cierto? Del problema de programación lineal, que es lo que hemos estado ocupando. Y lo otro, que eso es lo que, ¿cierto? Yo encuentro que he visto por ahí que es lo que un poco les da más duda, quizás, ¿cierto? Que es cuando no tienen, o sea, cuando tienen sobre todo capacidades infinitas, el cómo determinar, ¿cierto?, qué valor darle a esas capacidades infinitas, que por supuesto tienen que pasar a ser finitas. Ya. Hasta el momento, ¿dudas? Profe, Sí, yo tengo una duda con sí, respecto a la tabla. Porque usted siempre hace una ¿ya? tabla, Sí. el orden de la tabla en cuanto a columnas y filas da lo mismo, o necesariamente tiene que tener esa estructura para poder desarrollar el ejercicio, porque me acuerdo el otro día, en la clase del Ujú. miércoles, que usted le corrigió algo a Joaquín. Ya, sí, sí. En realidad funciona igual. Mira, lo voy a hacer en la próxima. Ya, voy a primero explicar eso. En general, ¿cierto? La tabla tú la podrías hacer en cualquiera de los dos de las dos orientaciones, ¿ya? En realidad es lo mismo. ¿Qué es lo que en realidad ese día pasó? Fue que, por ejemplo, él a través de una fila había puesto, no sé, no me acuerdo exactamente, pero ponte tú, había puesto la demanda, había puesto los costos que correspondían, pero lo que había puesto al final era la oferta. Entonces, en realidad no coincidía lo que eran los costos y los encabezados de la fila con la cifra que estaba al final. Eso es lo que lo tenía cambiado, ¿ya? Entonces, por eso Ah, en ese momento lo cambiamos. Pero si ustedes ven en general en cualquier libro, lo que sea, donde hay problemas de transporte, ¿ya? Siempre las filas, digamos, tienen que ver con la oferta y las columnas se ocupan para la demanda, ¿de acuerdo? Y esto aquí, obviamente, aquí es la oferta, o esta oferta o fuentes, ¿cierto? Y esto es demanda o destinos, ¿ya? Y la demanda, obviamente, es lo que va acá abajo. Entonces, oferta, demanda, ¿cierto? Como los totales son esos. Y aquí, obviamente, los costos, que como ya saben, ¿cierto? Son las combinaciones de orígenes o fuentes con destino. Orígenes también esto, ¿cierto? Orígenes, ofertas, fuentes, como quieran verlo. Esta es como la forma estándar que aparece en todas partes, ¿ya? Sí, pero si lo hacen de la otra manera, si dan efectivamente todo vuelta, si ponen las demandas para este lado, pero también, ¿cierto? O sea, las demandas aquí y acá está, ¿cierto? Está la demanda completa y las fuentes, orígenes los ponen arriba y abajo en la oferta, les va a funcionar igual, o sea, va a resolverlo igual, porque después, ¿cierto? Las ecuaciones, de todos modos, yo hago una ecuación por fila y una ecuación por columna, que sea igual por fila a lo que está aquí y que sea por columna igual a lo que está abajo. Y eso independiente si es oferta o demanda, al final les va a cumplir con las condiciones que le tiene, o sea, que les exige el, el, digamos, el modelo. Así que de todos modos les funcionaría. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? sí, me queda un poco más claro el tema de la tabla. Ya. Sé que finalmente en los extremos de la tabla van los valores de oferta y demanda respectivamente. Claro.
Por eso digo, el estándar es, digamos, esta forma, ¿de acuerdo? O sea, que por filas tú ves las fuentes, los orígenes, y por columna los destinos. Pero si lo pones todo al revés, mientras esté exactamente todo al revés, no debería ser ningún problema. ¿Qué más? A ver. De aquí, ¿cierto? Esta tabla, digamos, bueno, si la quieren ver con un poco de números. Esto fue también al principio, lo habíamos visto. Tenemos, ¿cierto? Todos estos, bueno, por ejemplo, demanda 1, o sea, perdón, es oferta 1, ¿cierto? Oferta 2 y así hasta la oferta N. Y aquí la demanda 1, la demanda 2, ¿cierto? Hasta la demanda M. Y aquí, ¿cierto? Tengo los C11, C12, ¿cierto? C21, C22 y así hasta este que es el CNM, ¿cierto? En el fondo. Este sería el C2M. Acá abajo tendría el C2N, ¿cierto? Y así. Fondo. Aquí es donde, ¿cierto? Van todas las combinaciones. Y aquí está, ¿cierto? El origen 1, el origen 2, el origen N, y acá el destino, puede ser destino 1, destino 2, hasta el destino M. Y esto es lo que rellenamos, ¿cierto? Esto es en todas, lo que les decía, todas estas combinaciones se definen, deben definirse todas. Esta es la N1. Aquí es distinto, ¿cierto? Que puede ser que existan, ¿cierto? Algunas prohibiciones por ahí, ¿cierto? Y esas obviamente las tenemos que indicar como tales y tienen coeficientes especiales para las prohibiciones. Y lo otro, ¿cierto? Son las asignaciones que no queremos que nos influyan. Que esto es, ¿cierto? Es el otro lado de este tema. Por ejemplo, pero voy a ver, no sé, el modelo o las prohibiciones, pueden ser las dos cosas. A ver, ya. Mejor los costos primero, ya. Si ustedes tienen costos C y J, digamos, que no sea 0 y que tampoco sea M, digamos, en el fondo eso implica que es un costo real, ¿ya? O sea, se puede hacer una asignación, ¿ya? Es posible, bueno, si fuera un modelo de transportes, ahí pueden hacer, ¿cierto? Efectivamente, eso se puede hacer, un envío de ese origen a ese destino, ¿ya? Si es cuando es M, esto implica que es una prohibición, ¿ya? Y se ocupa cuando ustedes, ¿cierto? No pueden, en la variable que está relacionada con esto, ¿cierto? Implica que ese X y J, la variable que representa esa mezcla de origen-destino, ¿cierto? Que cuenta cuántas unidades va a mandar de ese origen a ese destino, eso es lo que está prohibido, ¿ya? Esta X y J en particular tiene que ser 0, siempre. Y ahí, de hecho, cuando ustedes tienen estas prohibiciones, en la solución después, para saber que su modelo está efectivamente bien hecho, tienen que tener esos X y J en 0, ¿ya? Cuando hay M's, tiene que ser 0, porque si no, de alguna manera, digamos, en la solución le dio que en una M le asignó valores, es porque hay algo mal hecho en alguna parte, ¿cierto? Que no le está haciendo una asignación donde no corresponde, ¿ya? Y la otra, C y J, 0, ¿de acuerdo? Estas es todo lo contrario. No todas se deben hacer, pero digamos, algunas se deben asignar, ¿ya? Y son para consumir excesos que hayan en mi modelo, exceso de oferta, exceso de demanda, depende, pero son para consumir excesos sin afectar el costo,
el costo real en el fondo, ¿ya? Que es el resto de las asignaciones que efectivamente existen. Y estos ceros, obviamente, se usan con orígenes o destinos ficticios. Ahí es donde deberían ocuparse, ¿de acuerdo? No todas van a ser, en ese caso, ¿cierto? X y J podría ser mayor o igual a 0 en algunos de ellos, ¿ya? Pero eso es parte de la solución. Va a tomar simplemente la forma que dada la solución corresponda y listo, ¿ya? No tiene en ese sentido ninguna particularidad. Donde hay M's, esa es prohibición absoluta, ¿ya? Ahí no, por nada. Ahí no deberían tener. Si tienen es un error. Y el otro caso, claro, es lo que les digo, porque cuando hay ceros, cuando ustedes tienen que usar cero de coeficiente, es porque corresponde a un origen, un destino ficticio, cuya función es absorberse el exceso de oferta o demanda que había, ¿cierto? Dependiendo del caso. Y ahí ustedes sí necesitan hacer esa asignación porque necesitan que se lo absorba, necesitan que lo use. Pero ese uso no puede implicar costo, si ese es el tema, no puede implicar costo porque en el fondo estarían alterando el costo total de las otras asignaciones que sí existen, que sí son parte original del problema. Y obviamente, si tienen un costo distinto de cero, ¿cierto? Al final, digamos, la solución, el método, va a ser ahí, va a gastar y va a decidir en base a costos que no existen en ese sentido. Y obviamente eso no corresponde, ¿ya? ¿Qué más? Y lo otro, ¿cierto? Ya es el modelo de programación lineal. No sé si tienen Profe, duda de lo anterior. yo tengo duda, profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Es que justo le iba a preguntar eso con respecto a las asignaciones cuando salía M y cuando salía cero, pero yo me ¿Sí? acuerdo que en algún momento usted explicó que habían que asignarles valores muy altos a algunas variables. Ujú. ¿Y cuál es Claro. ese caso? Porque ahora El M. veo que son dos M, No, el pero M. ahí pone El M es. Pero eso es porque es que hay otra cosa. Cuando tú haces la tabla así en papel, a ujú, esas prohibiciones tú las representas con una M, diciendo, suponiendo, claro, que M es un valor grande, ¿ya? Esa es la definición de M. Solamente lo suficientemente grande como para que sea lejos el peor costo de la tabla. En el fondo, esa es como su filosofía. le puso cero ahí, O- no, porque le este es el puso otro caso. Este es el caso 1, este es el caso 2 y este es el caso 3. aquí estaba viendo que dice M prohibición y después dice X y J está prohibido igual a Ya, cero, pues, dijo. ya está bien, pues. M es el costo, Ujú. el C sub IJ. La variable asociada a esa posición IJ debe ser cero, pero es la variable, no el costo. El costo es muy grande para que la variable tome un valor cero. Ahí. Esa es la diferencia. Por eso tú, de hecho, pones la M para obligar a que la variable tome el valor cero. Eso es lo que buscas en realidad, el provocar. Porque eso es Ok. lo que no quieres que se envíe en el fondo. Y lo otro, bueno, en el modelo, ¿cierto? De transporte de problema de programación lineal, ¿cierto? Ahí es donde tenemos, ¿cierto? La función objetivo, casi siempre, es minimizar costos, ¿ya? ¿De acuerdo? Y eso es igual a la sumatoria de todos estos costos C sub i J, que están en el centro de la tabla, por sus variables X y J, ¿cierto? Y ahí I, J, ¿cierto? I son todos los orígenes y J son todos los destinos. Y esa, la función objetivo es la suma de todas las combinaciones orígenes y destinos. Aquí, ¿cierto? M debe tomar un valor, porque lo vas a meter en un software. Entonces, tienes que elegir un valor. Obviamente, no sé, por regla, obviamente podría ser, por ejemplo, 100 veces el máximo, ¿cierto?, de los C y J, ¿ya? El coeficiente más grande que tenga, multiplícalo por lo menos por 100 y de ahí ya anota eso.
que sea un valor que significativamente en el fondo sea mayor, porque de esa manera, o sea, el software de seguro, con que ya sea mayor, el software los va a dejar afuera. Basta eso. Pero si lo haces muy mayor y sobre todo un número cerrado, que sería bueno usar, tú ya tienes como en el fondo, como te dijera, visualmente te puede dar cuenta que es un coeficiente raro en el fondo. Eso es como lo que te interesaría, de hecho, detectar, que es un coeficiente, ¿cierto?, poco habitual y por lo tanto eh, es más fácil de identificar que no debería haber ahí una asignación, ¿ya? Esto, ¿qué más? Bueno, las restricciones, dos grupos de restricciones, de los orígenes y de los destinos, ¿de acuerdo? Los orígenes, ¿cierto? De nuevo, ¿qué cosa? En general, todas estas restricciones, ¿cierto? Primera cosa que tiene, solo, ¿cierto? Son coeficientes unos en las variables. Siempre acuérdense, ¿ya? Aquí son puras sumas de variables. Todas las restricciones son sumas de variables. Las restricciones son sumas de variables. ¿Cuáles? Esa es la historia. En realidad, ¿cuáles particularmente son las sumas? Y en orígenes es una restricción por cada origen. ¿De acuerdo? Y esa restricción básicamente es lo que suma todo lo que, en el fondo, todas las variables de un origen, que comparten un origen. El origen debe ser igual a la oferta del origen. Ese es el esquema, lo que hace esa primera parte. Y la segunda también es una restricción por destino, ¿cierto? Y aquí también esto es la sumatoria de todas las variables que comparten destino. Y eso debe ser igual a la demanda del destino. Por eso, ¿cierto? Yo les decía, esta asegura que todo lo que un origen tiene se reparte, ¿de acuerdo? Y la de abajo asegura que todo lo que un destino necesita, alguien se lo envía. Eso es como las funciones de los dos tipos de restricciones, ¿ya? Básicamente eso. Y lo único ya, no sé, ¿alguna duda del modelo? Porque hay como una cosa más nomás que creo que se valdría la pena explicar. ¿No? Ya. Y lo otro, que es en realidad eh, cuando hay, ¿cierto? Capacidad, ya sea, ¿cierto? O demanda infinita. Ya. Ahí obviamente no hay como receta de cocina a seguir. Pueden ser varias las situaciones en el fondo que existen, pero tienden más o menos a agruparse en como dos situaciones, o en general, en realidad es como una sola situación vista desde dos puntos de vista, ¿cierto? Obviamente, de partida, lo infinito no existe. Por ejemplo, si existe capacidad infinita, en realidad yo sé y debería que mi demanda, ¿cierto?, no es infinita. Yo tengo aquí, por ejemplo, un número, o sea, ya, que la capacidad sea infinita y, por ejemplo, mi demanda sea 500, ¿ya? Entonces esto me da lo mismo que sea infinita, pues si yo voy a necesitar 500, no me sirve de nada que sea infinita, yo sé que no lo voy a ocupar todo, así que es irrelevante en el fondo que sea infinita, porque yo puedo hacer mi tabla con lo que efectivamente voy a ocupar de ese infinito. Entonces ahí es donde encuentro, ¿cierto?, un límite, existe realmente un límite que yo le puedo asignar, porque yo sé cuánto es lo máximo que podría llegar a ocupar.
Y al revés, pues, ¿cierto? El otro caso, si me dice demanda infinita, ok, pero lo más probable, ¿cierto? Es que la oferta sea limitada de alguna manera. Por ejemplo, la oferta también aquí es, no sé, 1000. Entonces, da lo mismo que ellos pidan infinito porque yo no tengo más que 1000 para mandarle. Así que yo puedo patudamente esa demanda de alguna manera darle un 1000, ¿cierto? Y ahí obviamente ya funciona, o sea, y el modelo cuadra. Ahora, lo que dice, esto es súper variable en términos de cuántos orígenes o cuántos destinos aparecen con capacidades infinitas y ahí va a depender de cada caso, en el fondo, ¿cierto? El cómo yo lo trato, ¿de acuerdo? Pero siempre en el fondo va a caer al final, al fin y al cabo, en alguna de estas situaciones, ¿ya? Digamos, o sea, eh, aunque tenga por un lado estas cosas infinitas, siempre por el otro lado del modelo hay alguna limitación, o sea, no puede existir realmente el infinito. Y eso es lo que me tengo que fijar, qué es lo que es finito para saber, para más o menos, ¿cierto? Calcular que hasta dónde podría realmente ocupar ese infinito, porque eso es cierto, yo sé que no es realmente, tampoco voy a tener un consumo infinito ni nada, o sea, por ninguno de los dos lados, ni oferta ni demanda va a ser realmente infinito, siempre va a haber algo que lo detenga en algún momento, y eso es lo que me tengo que fijar. Ya, ¿qué dudas que tengan? Eh, no, profe, yo no tengo dudas. Yo creo ¿Ya? que viendo este video voy a empezar a desarrollar mejor el trabajo porque las dudas que yo tenía eran con respecto a la tabla y el tema de los valores, cuando poner cero o cuando poner un número muy alto. Claro, o sea, igual, pucha, hay hartos ejemplos, pero también quería hacer un poco este repaso para que lo tuvieran todo en mente más fresco, pues más inmediato, ¿ya? Porque hay Sí, varias de estas cosas que mencionamos como muy al principio, pues, entonces yo sé que hemos visto los ejemplos y todo, pero es re fácil perderse en el fondo porque son cosas que vemos muy al principio y en momentos que no hemos visto muchos ejemplos, así que es natural, obviamente, que no nos acordemos particularmente digamos, de esos detalles, pues, y no siempre, no, en los ejemplos que vamos viendo, por supuesto, no siempre aparecen todas las cosas de manera simultánea, pues van apareciendo, ¿cierto? Separadas en distintas partes. Entonces, por eso es mejor hacer ¿cómo se llama? Este resumen, ¿de acuerdo? ya, profe, gracias. Ya, ya, no sé si tienen alguna consulta. Si no, ya nos veríamos como en casi 2 semanas, bastante más tiempo. Pero bueno, si avanzan en el trabajo y tienen dudas, me pueden escribir y por ahí contestaré ya. Bueno, profe, Ya, bueno, nos veremos y descansen también. Traten de aprovechar un poco el descanso. Nos vemos. Chao, chao. profe, descanse, buenas tardes. Gracias. Chao, profe, gracias.